Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Después de lo sucedido, Varán lleva a Dylan al hospital. Todos están muy preocupados. La ansiosa espera continúa en el hospital. Varán no puede soportar más esta espera. Grita, que alguien nos diga algo. Mientras tanto, sale el médico. Dice que Dylan está bien. Pero él dice que lo seguiremos. Varán pregunta, ¿qué pasa con el bebé? Dice que el riesgo para el bebé continúa. Mientras tanto, Sabia y Kudret también llegan al hospital. Sabia Dylan pregunta, ¿Varán está bien? Varán dice que la intervención continúa. Bueno, cuando dices bebé, Varán no puede responder. Frat responde que el riesgo continúa para él. Sabia dice, oh Dios, no dejes que mi hija experimente el dolor de tener un hijo. Él comienza a llorar. Azadeh le pregunta a Hassan si hay alguna novedad. Hassan llama a Frat. Pregunta, ¿hay alguna novedad? Frat Dylan dice que está bien, pero el riesgo para el bebé continúa. Cuando se entera de la existencia de los liberados, queda devastado. Sentía mucha pena por el bebé. Hassan dice que lo mejor es que vaya a un hospital y averigüe qué está pasando. Frat está muy triste afuera. Gul dice, ¿por qué estás tan confundido? Íbamos a experimentar la alegría del bebé. Frat dice, estaba soñando con voces de niños en casa. Justo cuando creemos que somos felices, encontramos un nuevo problema en nuestros brazos. Gul dice que no crean que todo ha terminado. Frat siempre dice que está oscuro. Gul dice, no olvides que el estado anterior al amanecer es el estado más oscuro. Dice que nosotros también podemos estar esperando nuestro sol después de esta oscuridad. Ahora llevan a Dylan a la habitación. Cuando Varán acude a Dylan, se siente muy indefenso e impotente. Varán toma la mano de Dylan. Se pone la mano en la frente para demostrar que está con ella. Varán dice que levántate lo antes posible y vámonos a casa, Dylan. Tú y yo, nuestro bebé, salgamos de aquí. Entonces te prometemos que haremos lo que quieras. Caminamos por la playa. Vamos de compras. Lateral. Lo que quieras. Mientras tanto, Dylan sueña que está embarazada. Mientras camina por la playa, Varán dice que vayamos de compras. Dylan dice que está bien, pero queremos hamburguesas. Pero ahora dices que es perjudicial o algo así. Varán dice que está bien, hagámoslo. Pero ten en cuenta que tu padre no te aceptará cuando vengas. Dylan, no se oye ningún sonido desde dentro. Él dice, supongo que no nos llevamos bien. Varán continúa, que venga, llegaremos a un acuerdo. El sueño de Dylan se hace realidad. Varán dice que estoy seguro de que me escuchaste. Entra la enfermera. Dice que te daré analgésicos y luego te lo haré saber. Varán sale. Sabia pregunta por Dylan. Varán aún no se ha despertado. Dice que le darán analgésicos. Mientras tanto, Cevdet y Cebrille también llegan al hospital. Varán dice que desearía que no hubieras llegado tan lejos. Cebrille dice que sostendremos a nuestro bebé juntos. Cuando se entera del estado del bebé, dice, que Dios lo proteja. Le dice a la madre que no haga sufrir a su hijo. Kudret Karabey plantea la verdadera pregunta cuando los hombres de la familia están juntos. Él pregunta cómo ocurrió el accidente, hijo. Varán comienza a explicar. Como explica Varán, Hassan comienza a tragar. Tiene mucho miedo de la posibilidad de ser descubierto. El perro apareció ante ellos. Giró el volante. Dijo que quería detenerse, pero los frenos no funcionaron. Mientras tanto, Hassan, déjame ir a una cafetería. Pregunta si alguien quiere té o algo así. Varán pregunta si se ocuparon del funeral del conductor. Frat dice que no te preocupes, resolví ese problema. Varán dice que acudirá a presentar sus condolencias cuando salga del hospital. Hassan transmite inmediatamente lo que ha aprendido a Zebair. Dice que las cosas no están nada bien. Zebair llama inmediatamente al poeta. Varán dice que busque los informes y cámbielos antes de que lleguen a los informes de accidentes. El poeta dice, ¿cómo puedo hacer esto?
Los estúpidos dicen, ¿debería decir esto también? Si no puedes encontrar tu solución, dice, no tienes lugar conmigo. El poeta dice que sí y sale de la habitación. Varán y Sabia hablan de la felicidad de ser una familia. La enfermera llega a Varán. Dice que puedes ver a tu cónyuge. Varán y Sabia entran a ver a Dylan. Mientras tanto, Dylan se despierta. Dice que Varán se despertó. Sabia llega con alegría y le besa la frente. Dylan dice bebé. No puede obtener una respuesta. Bebé otra vez pregunta. Nuevamente no obtiene respuesta. Mientras la señora Sabia sale, Dylan pregunta una vez más, Varán, ¿cómo está mi bebé? Tan pronto como sale Sabia, dice que Cebdet Dylan se despertó. Todos estarán muy felices. Se abrazan. Dylan espera una respuesta a su pregunta. Varán dice que tanto tú como nuestro bebé están bien. Dylan dice que protegí a mi bebé. Dylan pregunta por qué estamos en el hospital. Él dice, es por motivos de precaución. Varán dice que sí. Dylan dice que extrañamos mucho nuestro hogar. Varán dice que le digamos a nuestro bebé que aguante un poco más. Dylan dice que está bien. Mientras tanto, entra una enfermera. Saca a Varán. Está muy triste cuando sale. Kudret pregunta qué pasó. Varán Dylan preguntó por el bebé tan pronto como se despertó. Dije, ambos sois muy buenos. Gul y Frat también vienen a ver a Dylan. Cuando Gul llora, dice, saldré a informarle a mi madre. Kudret y Sabia también vienen a ver a Dylan. Dylan pregunta ¿por qué estás triste? ¿O le pasó algo al bebé? Sabia dice que no. Todos teníamos mucho miedo de lo que pasó, esa es la razón de nuestra situación. Varán piensa para sí mismo. ¿Cómo puedo decir que nuestro bebé no está bien? No cuando eres así. Cuando Varán le pregunta a Sabia sobre el bebé, ella se pregunta qué dirá. Él dice no lo sé. Los hombres llevan el parte del accidente al hospital. No hubo intención en el accidente. Escribe que el coche no ha recibido mantenimiento. Hassan se siente muy aliviado. Pero Sabia pregunta, ¿estamos seguros? Kudret afirma que según el informe no hay ningún problema. Arun no puede entender el cambio en Yasmin. Dylan sueña con su bebé. Él dice bebé, no me dejes. Mientras Dylan habla, Varán lo escucha. Varán lo despierta inmediatamente. Dylan le dice a Varán que tuve un sueño muy malo. Dice dime la verdad. ¿Está bien mi bebé? Le pregunta si le pasó algo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.